pasos para la restauración espiritual. Y el versículo clave que vamos a utilizar lo conseguimos en 2 de Crónicas 7:14, que dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por tu hermosa palabra. Te doy las gracias por este mensaje que me regalaste para regalarlo yo, Señor. Te pido que seas tú hablando a través de mí, que seas tú organizando mis ideas, poniendo las palabras en mi boca, que ninguna palabra salga de mi carne, Señor, sino que todo salga del Espíritu Santo que has puesto dentro de mí, Padre Santo, que el Espíritu Santo me domine, me gobierne, controle mi boca, mis pensamientos y todo lo que tengo que decir. Yo te pido, Padre, que tú abras los oídos de todos los que están escuchando en este momento el mensaje y de todos los que lo van a escuchar posteriormente, Padre, y seas tú dándole discernimiento. Permíteles entender realmente qué es lo que hay a través de tu palabra y cuál es el mensaje que tú les quieres llevar o nos quieres compartir, Señor, el día de hoy. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, amén y amén. Vamos a entrar un poquito en contexto. En este texto se lo voy a leer nuevamente. Esto es un texto que se ha utilizado muy libremente en muchas cosas, pero cuando uno lo estudia a profundidad, uno se da cuenta de que realmente tiene mucho más de lo que uno cree y va más allá. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Veamos el contexto donde se está llevando este versículo. Es importante, cuando uno analiza un versículo, entender el contexto en el que se estaba desarrollando, porque a veces uno lo saca de contexto y uno no entiende la situación en el que estaba y de repente no aplica necesariamente para todas las situaciones. El contexto de lo que vemos en este momento: Salomón había terminado de construir el templo de Dios. No sé si se recuerdan que esto fue una idea originalmente de David. David le quería construir un templo al Señor y el Señor le dijo: no me lo vas a construir tú, porque tú tienes las manos llenas de sangre, porque a David le tocó fue liberar el reino, a David le tocó otro papel, ese papel se lo vamos a dejar a tu hijo Salomón. Y fue Salomón el que se encargó de construir el templo. Una vez que terminó Salomón el templo, lo primero que hizo fue consagrarlo al Señor. Y aquí nos conseguimos, lo consagra, lo dedica al Señor. Aquí nos ubicamos en 2 de Crónicas 6, del 13 al 15, un poquito más arriba, en donde dice, en el versículo 13: porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas tu pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón. Quiero pararme un momentico aquí, en donde dice que cumples, guardas tu pacto y tu misericordia con tus siervos que caminan delante de ti. No de cualquier siervo, no del que hace lo que le da la gana. Es el que camina delante de ti de todo su corazón. Es importante, no vamos a centrarnos el mensaje allí, pero es importante que escuchemos y que entendamos esto. Que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Y continuamos en el versículo 19 y dice: mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste:
mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. A partir del versículo 22 y hasta el 42 del capítulo 6, vemos la oración. Aquí se desarrolla la oración de Salomón, que las voy a mencionar porque quiero que entendamos la estructura de la oración de Salomón, que es la estructura que nosotros debemos seguir cuando hacemos una oración o cuando tratamos de restaurarnos delante del Señor. Entonces empieza él en el capítulo 22, en el versículo 22, y dice: si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás, y juzgarás a tus siervos, dándole la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. En el 24 dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y le harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Y después continúa, no les voy a leer toda la oración porque es un poco largo, pero hace: si los cielos se cerraren y no hubiesen lluvia por haber pecado contra ti, si hubiese hambre en la tierra, o si hubiese pestilencia, langosta, pulmón, y también el extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare en esta casa, si tu pueblo saliere a la guerra con sus enemigos, si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de su enemigo. Eso es el principio de la oración, y termina diciendo: y se arrepintieren y reconocieren su pecado delante de ti, tú oirás desde los cielos y perdonarás su pecado. Aquí vemos la estructura de la oración. Estaba Salomón diciéndole al Señor: si esta tu casa, si tus hijos, si tu pueblo viene aquí a la casa donde tú moras y ellos cometen pecados como cometemos todos, pero vienen aquí, se humillan delante de ti, reconocen su pecado, buscan tu nombre, se apartan de sus malos caminos, tu Señor escucha desde los cielos, perdónalos y sánalos. ¿Ok? Esa es la estructura de la oración. Una vez que él termina de hacer esa oración, ya saltamos al capítulo 7, en donde Salomón acaba de orar: desciende fuego del cielo y consumió todo el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Esto quiere decir que Jehová aceptó la oración de Salomón y su gloria se postró sobre ese lugar. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. En estos momentos se ofrecieron los sacrificios a través de los sacerdotes y los levitas con gran adoración y alabanza, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y después le dice en el versículo 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Cuando tú lees este versículo aislado, pareciera como que, wow, y Dios no va a hacer todo eso. Dios va a hacer todo eso a causa del pecado de su pueblo. ¿Ok? Entiendan que venimos de una oración en donde él dice: si el pueblo comete pecado y la consecuencia del pecado es esta es la consecuencia del pecado del pueblo. Él le dice: si yo hiciera eso, la forma de salir de allí es el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, ahí sí, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí Dios le está dando la fórmula. Ustedes van a pecar, yo les estoy dando la fórmula para que restauren su relación conmigo. Esto es palabra de Dios que le dio a Salomón. Eso fue directamente Dios. Esto es palabra santa. Si él lo dice, así es.
Y el versículo 15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Hagamos aquí una serie de precisiones que es importante para que podamos entender este mensaje. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba en el templo. En la actualidad, en el Nuevo Testamento, después de Cristo, la presencia de Dios está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Señor. Es importante que entendamos esto para que podamos hacer las similitudes. En el 2 de Corintios 6:16 nos conseguimos este versículo que dice, ¿y qué de acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Es importante que entendamos que nosotros somos hoy en día el santuario de Dios, y Dios habita en nosotros a través de su Espíritu. La dedicación que hizo Salomón del templo, entendamos aquí la dedicación como separar un lugar, un objeto o una persona por un propósito en particular. Eso fue lo que hizo Salomón, separó el templo para adorar al Señor. Es una ilustración de la forma en que nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, debemos dedicarnos al Señor. Si nosotros no dedicamos nuestra vida al Señor y le decimos, Señor, yo cometo pecado, pero aquí estoy, y cumplimos con todo este protocolo que nos acaba de decir el Señor, yo cometo el pecado, me humillo, oro, busco el rostro del Señor, me aparto del pecado y Él promete la restauración. Entonces, así como Salomón hizo la dedicación del templo, nosotros debemos hacer la dedicación de este templo que es donde habita el Señor. Y otra cosa que necesitamos entender aquí es que este versículo 14 aplica tanto para el pueblo en general del Antiguo Testamento como hoy en día para los pecados individuales, ¿ok? Porque básicamente la estructura es la misma. Entonces vamos a desglosar un poco el versículo para que entendamos lo que nos quiere decir Dios. Repitamos el versículo nuevamente que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos con la primera parte que dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Si buscamos en la versión PDT, que es palabra de Dios para todos, aquí dice, y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre. Entendamos primero quién es el pueblo de Dios. Todos tenemos claro, yo creo, que el pueblo de Dios en la antigüedad era Israel, ese era el pueblo escogido de Dios. Pero en la actualidad, nosotros somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios somos los que hemos creído en el Señor, los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos los que le obedecemos, somos los que buscamos su palabra, somos los que queremos hacer su voluntad. Eso somos el pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces dice, si se humillare mi pueblo, tú dices, ¿qué es humillarse? Humillarse es rendirse, es doblar rodillas, es postrarse, es quebrantarse. Eso es humillarse, es doblegar, más que doblar rodillas, es doblar el corazón. Es reconocer delante de Dios nuestras miserias, es reconocer nuestras necesidades espirituales, es poderle decir, Señor, yo no puedo, Señor, yo soy así, Señor, oye, estoy sintiendo esto. Eso es humillarse, es entender que Él está por encima de nosotros, que es su grandeza y nosotros estamos rendidos delante de Él. Veíamos en la prédica anterior, cuando hablábamos de Miqueas 6:8, que el Señor nos decía, ese versículo, ¿qué es lo que nos pide Dios? Y nos decía, hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de su Dios. Seguimos con la humillación. La humillación, de hecho, si ustedes leen en el Antiguo Testamento, cuando leen la época de los reyes, ustedes se dan cuenta de que cuando los reyes se apartaban de Dios, así cometieran el peor de los pecados y se humillaban delante del Señor de corazón, el Señor los perdonaba. Ustedes ven que terminan cada parte de cada rey diciendo, y se humilló delante del Señor y el Señor lo perdonó. O dice, no se humilló delante del Señor y entonces sencillamente no fue perdonado por el Señor. Entonces, la humillación es una parte importante y es el principio fundamental de todo. Si nosotros no nos humillamos, si nosotros no reconocemos nuestra carencia espiritual,
como dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Y los pobres de espíritu son los que reconocemos nuestra debilidad, los que decimos, wow, Señor, yo no puedo. Señor, mira todas las fallas que tengo. Señor, mira mis errores. Señor, yo no puedo sin ti. Señor, yo te necesito. Señor, mira los pensamientos feos que estoy teniendo. Señor, perdóname por mi egoísmo. Aquí, mientras estaba preparando esta prédica que estaba buscando y hurgando, escuché algo que me pareció súper interesante, y es que mientras más cerca estamos nosotros de Dios, más claro están nuestros pecados. A veces uno dice, yo he escuchado mucha gente que no es creyente, o incluso hasta creyentes que dicen, no, yo estoy muy cerca de Dios. Y de repente la cercanía de Dios la sacan porque a mí me va bien económicamente, tengo un trabajo estable, no tengo problema con mis hijos, estoy pues económicamente bien, estoy en paz. Y realmente eso no es el concepto de estar cerca de Dios, porque la palabra de Dios dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace caer lluvia sobre justos e injustos. Eso quiere decir que Dios es tan bueno y su misericordia tan grande que Él hace que incluso a la gente mala le vaya bien. Le da bendiciones. No es que tú eres malo y entonces te cae un rayo encima, no. Nosotros conocemos mucha gente mala que le va bien. No necesariamente tiene que venir de parte de Dios, pero eso no es el termómetro para medir nuestra cercanía de Dios. ¿Cómo tú mides cuando estás cerca de Dios? Mientras nosotros estamos lejos de Dios, yo pensaba, oye, he pensado mucho, el Señor me ha estado trabajando mucho sobre este tema, y yo venía aquí como con una tormenta de ideas, y yo decía, Señor, organiza las ideas para que yo le pueda transmitir lo que tú me quieres decir. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, es que estamos en oscuridad, quizás nuestras fallas no se ven tanto, pero en la medida que tú te acercas a Dios, que te acercas a su palabra, que te acercas a su presencia, es inevitable que se te vean las costuras. Si tú estás delante de Dios y tienes una vida de pecado, definitivamente no estás delante de Dios, no estás cerca de Dios. De repente estás en tus pininos, estás ahí empezando, pero no estás cerca de Dios. Es inevitable que tú te acerques a la palabra o que te acerques a Dios y no te sientas pecador. Ante tanta santidad, tú no te puedes acercar y decir, ay, sí, aquí estoy. No, es inevitable. O sea, acercarse a Dios es acercarse a la luz. Uno a la luz ve todas las fallas, uno a la luz ve todos los defectos, se te ven las costuras. O sea, definitivamente tú no puedes estar cerca de Dios y decir, wow, Señor, este pensamiento no está contigo. Wow, Señor, esto que estoy viviendo no está contigo. Esto no quiere decir que tengamos una vida perfecta. Eso no quiere decir que tú te acercas a Dios y tus pecados desaparecen. No, pero el principio de la restauración es reconocer los pecados. Si tú no dices, wow, Señor, estoy cometiendo esto, estoy teniendo estos malos pensamientos, nunca vas a trabajar en los pensamientos. Si tú no dices, Señor, yo estoy siendo egoísta, nunca vas a cambiar el egoísmo. Si tú crees que no compartiendo lo que tú tienes con los demás es lo correcto, nunca lo vas a cambiar. Y eso lo vas a lograr solamente cuando te acercas al Señor. Y la cercanía al Señor, no hay nadie que se acerque al Señor y a su palabra con entendimiento y con el corazón abierto y no sea transformado por el Señor. Cada quien a su tiempo. Esto no quiere decir que tú te acercas hoy y ya mañana eres una persona distinta. Es posible que pasen años, porque también va a depender de cómo tú te humillas delante del Señor, porque a veces nosotros venimos delante del Señor y le decimos, Señor, yo sé que estoy robándome esto, pero bueno, Señor, pero yo me lo voy a seguir robando hasta que... No, es que tú le digas al Señor, Señor, yo sé que eso no está bien, ayúdame a cambiarlo. Y mientras más rápido te humilles, mientras más lo reconozcas, más rápido el Señor puede obrar en ti. Porque el Señor no va a hacer nada en tu vida que tú no lo dejes hacer. Y nosotros muchas veces humanizamos a Dios y decimos, no, yo no me voy a humillar delante de Dios porque entonces Dios va a saber. Dios sabe todo. Él sabe todo lo que hay en nuestro corazón. Lo único es que Él quiere que nosotros lo reconozcamos para que nosotros estemos conscientes, no para que Él lo sepa. Y humanizamos a Dios y lo vemos como una persona, y a veces uno se le acerca a alguien, a un compañero de la iglesia o algo, y le dice algo, y de repente tú sientes que te juzgan, que te critican, que te señalan, o que se van a apartar de ti, así como que Dios no va a hacer eso. Dios no juzga, Dios no critica, Dios no condena, Dios no señala. Dios te recibe, te abraza y te dice, yo sé que tú eres un pecador, yo sé que tú eres una pecadora, pero necesito que estés cerca de mí
y te dejes trabajar por mí para que yo te pueda convertir en eso que yo soñé para ti cuando te creé. Porque Él nos creó perfectos, pero nosotros nos desviamos en el camino, producto del pecado de Adán y Eva, producto de nuestros propios pecados, nos desviamos en el camino. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser lo que Dios soñó para nosotros cuando nos creó? Si no nos dejamos trabajar por Él. Entonces es importante el primer paso, humillarse, y ese es el primer paso. Y es humillarse no delante de la gente, es humillarse delante de Dios. Cuando yo digo que tus costuras salen al aire, no quiere decir que, ay, todo el mundo se va a enterar. No se va a enterar nadie. Esto es una relación con Dios, es una encerrona con Dios en donde tú le dices, Señor, estoy sintiendo esto, estoy pensando y Él es el único que te puede decir, hijo, yo lo sé, pero aún con todo y eso yo te amo. Yo voy a trabajar en ti, pero yo necesito que tú te dejes trabajar. Yo necesito que tú abras tu corazón y me digas, Señor, obra en mí. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios y le decimos a Dios, Señor, yo quiero un trabajo, pero quiero que el trabajo no trabaje los fines de semana, quiero trabajar de 9 de la mañana a 3 de la tarde, quiero que mi oficina tenga aire acondicionado, tenga la mejor computadora. O sea, nosotros, ¿quién somos para decirle a Dios cómo Él nos va a dar sus bendiciones? Incluso Dios es tan grande que ni siquiera nosotros con nuestra mente finita somos capaces de ver lo que Él tiene preparado para nosotros. Muchas veces no nos rendimos delante de Dios porque decimos, no, seguro que Él me va a quitar este trabajo, o seguro que me va a quitar esta persona que tengo al lado, o seguro que me va a decir del dinero que yo te doy, ve y da a la iglesia, y yo no quiero dar. Pero ¿saben qué? Los planes de Dios siempre van a ser mejores que los nuestros. Aunque Él nos cierre la puerta en la cara, a veces tú sientes que te puedes morir porque estás pasando por una situación difícil. Dios te cierra una puerta en la cara, ese trabajo perfecto que tú querías, y tú dices, no, yo soy la que estoy más capacitada, seguro que el trabajo es para mí, y llegaste y te cerraron la puerta en la cara y tú sientes que tu mundo se acabó. Wow, se acabó. Dios fue malo conmigo, seguro que hice algo. Dicen uno por ahí, seguro que le robé el tetero al niño Jesús y Dios la tiene agarrada conmigo. No, Señor, Dios tiene algo mejor para ti, pero no es lo que tú quieres. A veces las bendiciones, como dicen por ahí, las pintan calvas, llegan feas, en un envoltorio horrible, y tú dices, no, esto no puede ser una bendición. Y de repente terminan siendo la mayor de las bendiciones. Porque nosotros repetimos muchas veces la palabra y decimos, Dios es amor, Dios nos ama, quiere lo mejor, pero se nos olvida cuando estamos pasando por situaciones difíciles. En ese momento decimos, Dios es malo, se olvidó de mí, seguro que algo hice. No, Dios siempre es bueno a pesar de nosotros. Dios no se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Entonces es importante no solo repetir la palabra, sino vivir la palabra cada día. Seguimos aquí en el versículo y después dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, es lo segundo. Cuando hablamos aquí de oración, no hablamos de una oración que es una sencilla petición. Ay, Señor, yo necesito que tú me ayudes con tal cosa. O Señor, no. Cuando habla de esta oración, es una oración de humillación, es una oración de arrepentimiento, es una oración de clamor. Es una oración que sale de lo más profundo de tu corazón, en donde tú le dices, Señor, te necesito. Señor, restáurame. Señor, yo necesito que tú trabajes en mí. Señor, o sea, es una oración que te sale de lo más profundo del alma, del corazón. Es una cosa que te sale de adentro, no que te sale de los labios, sino te sale una oración que tú dices, o sea, que te desgarras el alma y le dices, Señor, ayúdame. Es una oración clamando misericordia. Y después viene y dice, y buscar en mi rostro. ¿Qué es buscar el rostro del Señor? Buscar el rostro del Señor es conocerlo. ¿Cuántos de nosotros buscamos conocer de Dios? Muchas veces no nos queremos acercar a Dios porque tenemos miedo de que me va a decir algo que yo no quiero escuchar o me va a quitar algo que yo no quiero que me quite. Pero lo que no sabemos es que Dios es tan amoroso que Él nos va a dar algo mucho, pero mucho mejor de lo que nosotros o que de lo que nos va a quitar. Él nunca nos quita nada para darnos menos. Él siempre cuando nos quita algo del camino es porque nos va a dar más. Y más para sus ojos, no más para nuestros ojos. Buscar el rostro del Señor. ¿Cómo yo puedo conocer al Señor si no leo nunca la palabra? La revelación de Dios está en la palabra. Tú dices, ay, si yo busco del Señor, ¿cómo busca? ¿Tú lees la Biblia? No. ¿Cómo vas a conocer al Señor? La única forma de conocer a Dios es leer la palabra. Es leer la palabra, es congregarse, es reunirse con gente que conozca
del Señor, es discutir del Señor. Y todo el que conoce al Señor, primero que disfrutas de todos sus atributos. Segundo, sabes de qué aferrarte, porque cuando tú conoces todas las promesas del Señor, tú le puedes decir en oración, Señor, tú prometes en tu palabra que tú me sanarás. Pero si tú no lees la palabra, ¿cómo le pides eso al Señor? Aquí está, es una promesa, tú le dices al Señor, Señor, tú me prometiste, tú dices en tu palabra. Si tú no conoces al Señor, ¿cómo puedes orar y clamar y pedirle algo? ¿Cómo puedes saber si la dirección que estás llevando es la correcta? Porque a los ojos, dice, los caminos de nosotros nos parecen bien, pero el final es fin de muerte. ¿Ok? ¿Cómo podemos entender cuál es la voluntad del Señor si no entendemos su palabra, si no conocemos su palabra? Y cuando buscamos su rostro, debemos hacer la búsqueda como el que busca algo de gran valor. A veces uno dice, ay, bueno, sí, yo lo busqué esta mañana, estuve ahí 5 minutos, después en la noche yo... No, o sea, cuando nosotros se nos pierden unas llaves, se nos pierde un celular, se nos pierde una tarjeta, se nos pierde la cartera, se nos pierde un niño en el supermercado. Tú vas con tu hijo, de repente volteaste y no lo consigues. ¿Qué haces? Y dice, ay, yo volteé para los lados y no lo vi, que aparezca cuando quiera. No, usted sale corriendo, pega grito, le dice a todo el mundo que lo ayude. Ajá, ¿por qué no somos así deficientes para buscar al Señor? No lo buscamos intencionalmente. O sea, oramos en la mañana, ay, como el Señor no me reveló nada, ay, no importa, en la noche intento otra vez. Intento el día siguiente otra vez y así pasamos años y no somos eficientes buscando al Señor. Entonces hay que buscar el rostro del Señor como quien busca algo de gran valor, algo que necesitas para vivir. Si una vez que tú conoces al Señor y tú te das cuenta de lo bueno que es y de lo maravilloso que es vivir en su presencia, tú vas a decir, wow, ¿por qué no busqué esto antes? ¿Sabes? Yo en estos días se lo dije a una amiga y le dije, yo sé que cada quien tiene su tiempo para buscar a Dios y uno no puede forzar el tiempo de la gente. El Señor se encarga de sembrar, de preparar el terreno para que nosotros lleguemos a los caminos del Señor. Pero una vez que tú llegas a los caminos del Señor y conoces las bendiciones que hay en su presencia, tú dices, wow, ¿por qué no llegué aquí antes? Porque vivir delante del Señor, vivir al lado del Señor, cuando entendemos que cuando estamos con el Señor, o sea, tenemos todas las de ganar. Cuando estamos en contra de Él, las perdimos todas, pero cuando estamos a su lado, las ganamos todas. La victoria es nuestra, porque el Señor nos los ha garantizado, que Él lucha las batallas por nosotros y que nos acompañará cada día de nuestras vidas. La otra cosa importante aquí, que a veces creemos que buscar el rostro del Señor es buscar sus manos. Y buscamos sus manos siempre que le pedimos, Señor, quiero que me des un carro, Señor, necesito un trabajo, Señor, necesito un esposo, Señor, necesito un ministerio, Señor, lo que sea. Muchas veces buscamos son sus manos, pero no buscamos su rostro, no buscamos conocerlo. Lo que queremos que el Señor nos dé, pero sin compromiso. Yo no quiero compromiso con el Señor, yo no quiero que Él me diga, ¿cómo podemos nosotros tener bendiciones que sean eternas, que sean constantes, que sean permanentes en nuestras vidas? Si lo que hacemos es pedir y quiero que me dé cosas puntuales, pero no te metas en mi finanza, no te metas en mi relación, no te metas en mi trabajo. Si usted quiere recibir bendiciones completas, usted le tiene que decir, Señor, métete donde te quieras meter, porque al final todo con el Señor funciona mejor. Y después seguimos en el versículo, ya hablamos de si nos humilláramos, si oráramos, si buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Esto es lo que no le gusta mucho a la gente. Se convirtieran de sus malos caminos no es que, ay, lo dejé por un momentico, es que me aparté, es que cambié la dirección de mi vida, es que dejé de hacer lo malo y me fui a hacer lo bueno. Es que empecé a buscar la dirección del Señor. La pregunta es, ¿cómo yo puedo entender cuál es la dirección del Señor si no leo su palabra? ¿Cómo yo puedo entender qué es lo que el Señor quiere para mi vida si yo no leo su palabra? Quizás estamos acostumbrados a creer que como yo me siento bien ahorita, como decía antes, tengo paz, estoy tranquila, siento que todo fluye, entonces el Señor está conmigo, el Señor está aprobando todo lo que yo hago. Y no es así. Si tú no conoces al Señor, tú crees que todo lo que te pasa, te lo puso el Señor. Ay, este trabajo, aquí en el trabajo me mandan por ejemplo, yo que soy de recursos humanos, me mandan no le pagues a los trabajadores, quítale las prestaciones, dale menos utilidades, y tú te prestas para eso. ¿Tú crees que ese trabajo puede venir del Señor? Ese trabajo no puede venir del Señor. Si tú estás en un lugar, tú necesitas un dinero para algo y resulta de que en el trabajo te dejaron ahí $500 ahí puestos y no hay nadie, no hay cámara, y tú dices, el Señor me puso los $500 aquí. Señores, el Señor no actúa así. Cuando ustedes entienden cómo es el Señor, tú te das cuenta y en ese momento tú dices, me están tendiendo una trampa. El Señor está permitiendo que eso pase para ver mi corazón,
porque ya Él sabe lo que tú vas a hacer. Entonces, si tú no conoces la palabra del Señor, ¿cómo tú puedes discernir lo que viene del Señor y lo que no? Somos tan ligeros para decir, esto viene del Señor. Una persona cualquiera te dice cualquier cosa y entonces, no sé, llega alguien, mira, pero dile una mentira. Fue el Señor que me mandó esa persona para decirme que dijera una mentira. Señores, Dios no actúa así. Dios jamás se contradice y Dios jamás va a ir en contra de su palabra. Pero ¿cómo vas a saber tú qué viene del Señor y qué no viene del Señor cuando no conoces su palabra? Tienes que empezar conociendo su palabra y cuando tú conozcas su palabra vas a decir, no, esto no puede venir de Dios. Definitivamente, Él jamás se niega a sí mismo. Él jamás va a pasar por encima de sus mandamientos. Jamás. Así te lo pinten de lo más bonito. Recuerden que la palabra de Dios dice que el diablo se viste de ángel de luz. Muchas veces se nos presentan unas oportunidades y se nos presentan unas cosas que tú dices, este debió ser Dios. No, señores, no todo lo bueno que nos pasa viene de Dios. Ni todo lo malo que nos pasa viene del enemigo. A veces son consecuencias de nuestros pecados o a veces sencillamente son pruebas que nos manda el Señor. Porque el Señor también nos manda pruebas. Y nos manda pruebas no para Él ver qué vamos a hacer, sino para que nosotros nos demos cuenta de nuestras propias miserias. De que creemos que estamos cerca del Señor, que tenemos una vida de santidad, que somos los más santos, pero en lo que se nos presenta la más mínima oportunidad, caemos. Entonces, no somos o no estamos tan cerca del Señor y el Señor utiliza esas situaciones porque utiliza todo. Él capitaliza lo bueno y lo malo, sencillamente para trabajar en nuestro carácter. Entonces, aquí importante, y se convirtieron de sus malos caminos. Ya saben que convertirse de sus malos caminos es alejarse temporalmente. Sí que es alejarse definitivamente y no temporalmente. Y lo vemos el ejemplo en el pueblo de Israel. Ustedes lo ven y a mí me parece eso, que bueno, ese era el pueblo, pero esa es nuestra realidad. Ustedes ven cómo el pueblo tenía un rey piadoso y todo el mundo buscaba de Dios y todo el mundo acababan con los lugares altos, la idolatría y todo aquello, y de repente se iba ese rey y venía un rey que estaba en contra de Dios y todo el mundo se iba a los ídolos y volvían a levantar los lugares altos y acababan con el templo. Ellos se arrepentían y el Señor los volvía a perdonar, pero pregunto yo, ¿tuvieron paz constante? No, tuvieron solamente paz y bendiciones en los momentos que estuviesen cerca del Señor. En los momentos que estuvieron lejos del Señor, perdían la paz, perdían las bendiciones. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando nos apartamos de nuestros pecados, el Señor nos bendice. En el momento que nos separamos del Señor, otra vez volvemos a caer, incluso en pecados peores de los que estábamos antes. Entonces, aquí vemos las cuatro cosas que nos manda el Señor. Humillarnos, orar, buscar su rostro y convertirse de nuestros malos caminos. El Señor nos dice, si ustedes hacen esas cuatro cosas, yo les prometo que oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjense cómo era la oración de Salomón y cómo terminaba la oración de Salomón cuando él le decía, Señor, si su pueblo se equivoca y comete un pecado, pero vienen a ti, se humillan, oran, buscan tu rostro y se convierten de sus malos caminos, Señor, óyelos, Señor, perdónalos y Señor, restáuralos. Esta es la misma oración que nos dice Dios a nosotros. Si ustedes se equivocan, porque Él sabe que nosotros somos pecadores y nos vamos a equivocar, Él dice, el proceso de la restauración es humíllate primeramente, ora, busca mi rostro, conviértete de tus malos pasos. En ese momento yo voy a oír tus palabras, voy a oír tus plegarias, voy a oír tus peticiones, voy a perdonarte y voy a sanar tu tierra. ¿Qué es sanar aquí en la tierra? Es sanar tu corazón, solventar la situación por la que estás pasando. ¿Okay? Te va a sacar de esa situación. Eso es tierra, es que tú estés en paz. Entonces, un poco para concluir ya aquí, aquí vemos que el Señor quiere restaurarnos. El Señor, porque si no quisiera restaurarnos, no hubiera dejado esto escrito. Él aquí nos dio la fórmula. Las fórmulas están escritas en la palabra, pero muchas veces nosotros nos cuesta entenderlas y nos cuesta verlas y nos cuesta seguirlas. Porque claro, no es fácil vivir humillados delante del Señor. No es fácil vivir buscando su rostro. No es fácil vivir haciendo lo que el Señor nos dice. Qué bien cuando el Señor nos bendice con algo, pero qué mal cuando el Señor nos manda a hacer algo que no nos gusta. Algo que va en contra de nuestra carne. Por ejemplo, el dinero que tú estás recibiendo de tu sueldo, quiero que agarres parte de eso y hagas tal cosa. Tú dices, ¿y por qué yo? No, si yo lo quería para ahorrar, porque me quiero comprar unos zapatos nuevos. Qué difícil es hacer eso, pero qué fácil es cuando te llega una bendición, un dinero que no esperabas. Cuando alguien te bendice y tú dices, wow, qué bueno es el Señor.
pues aprendamos a ver las bendiciones en lo bueno y en lo malo. Entonces aquí Dios nos quiere perdonar, nos quiere sanar, nos quiere restaurar, pero Él nos pide, primero, humíllate, reconoce tus pecados, reconoce tus errores, tus costuras, muéstramelas, tu miseria, tu pobreza. Delante de mí derrama tu corazón y dime, Señor, tengo esto, ayúdame, déjate trabajar por el Señor. Ora pidiendo restauración. Busca el rostro del Señor, busca conocerle, acercarte a Él para que así su luz te pueda mostrar todo lo que hay en ti que debes cambiar y obviamente conviértete de tus malos pasos. La conversión no va a ser de un día para otro, la conversión es, Señor, ayúdame a dejar esta relación que no me conviene, ayúdame a dejar este trabajo que no viene de ti, Señor, ayúdame a dejar de mentir, ayúdame a dejar de robar, ayúdame a dejar de fornicar, a cualquier pecado que pueda haber cometer en nuestra vida. Lo importante es que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero dejarlo, ayúdame tú. Porque con nuestra fuerza jamás lo vamos a poder hacer. Con las fuerzas del Señor, sí. El Señor renueva nuestras fuerzas como las del búfalo, dice la palabra. Y el Señor nos da la sabiduría y el entendimiento y nos va abriendo los caminos para que sencillamente nosotros nos podamos apartar del pecado, siempre y cuando lo dejemos obrar en nuestra vida. El pecado que se repite y nunca uno se arrepiente, de verdad es una invitación al desastre. Si seguimos en el pecado y nos apartamos y volvimos, ahí vemos cómo terminó el pueblo de Israel. ¿Ok? Y Dios, y otra cosa, para terminar les digo esto, Dios cumple todas sus promesas. Cumple las promesas de bendición y cumple las promesas de juicio. ¿Ok? Cuando Él ha dicho que si tú no haces esto, te va a pasar esto. Si tú haces esto, vas a recibir estas bendiciones. Él siempre las cumple, a menos que haya arrepentimiento de corazón de nuestra parte. Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, te damos las gracias por esta tu palabra, Padre. Te pedimos que en el nombre poderoso de tu amado Hijo, esta enseñanza llegue a nuestros corazones, Señor. Que nos edifique, que nos transforme, que nos levante, Padre, y que nos permita cada día ser mejores, vivir cerca de ti, Padre, de corazón, y permitir que seas tú obrando en nuestras vidas. Permítenos que podamos hacer de la humillación un estilo de vida, Señor, que vivamos reconociendo nuestra decadencia, nuestras faltas, nuestras inmundicias, que seamos capaces de ponerla delante de ti, Señor, para que seas tú limpiando y sanando nuestro corazón y nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Sí, aló. Bueno, queridos hermanos, en este momento queremos pedir primeramente a todas las personas que en este tiempo que nos estén acá presentes o que nos estén viendo a través del canal de YouTube. Si estás acá es porque Dios no hay coincidencias. Dios tiene un propósito, tiene un propósito para ti y te puso este día a ver este mensaje o te puso acá en este momento para darte a ti la oportunidad de estar con Él centrado en el trono al momento de que Él regrese o tú partas con Él. Así que si tú no tienes una relación personal con Cristo en este momento, te invito a que cierres tus ojos ahí donde estés y puedas hacer esta oración. Así que, Señor Padre amado, te doy gracias, Señor, por permitirme el día de hoy escuchar este mensaje, Señor. Y te pido que tomes mi vida, que tomes mis pensamientos, Señor, y que me puedas restaurar espiritualmente, Señor. Creo en el sacrificio que hiciste en la cruz por mí, Señor. Y te entrego mi vida para que tú la anotes en el libro de la vida eterna, Señor. Tómame de tu mano, Señor, y guíame, Señor. Te pido en este momento, perdones mis pecados y me ayudes a salir de los que todavía estoy. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas y estás con nosotros. Creo en ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Te has convertido en este momento
en un hijo de Dios.